¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Estamos de regreso para seguir reaccionando a todo lo relacionado a Dimash Kudaibergen. En esta ocasión vamos a reaccionar a un especial de algunos como 8 o 10 minutos de los mejores momentos, de las mejores tomas, de las mejores emisiones vocales de Dimash con sus notas graves. Ya, ustedes saben que yo siempre les he dicho que los agudos de Dimash son muy espectaculares, su voz de cabeza, su registro operístico, su registro de soprano y todos los malabares que hace allá arriba son insuperables, son los del mejor del planeta. Pero sobre todo yo tengo una debilidad por sus notas graves. Me gustan más, son muy ricas, tienen mucho cuerpo, han ganado mucha presencia en el transcurso de estos años que lo hemos conocido, del 2017 para acá. Han ganado un cuerpo y un soporte, un control espectacular. Lo que antes para Dimash era como una especie de bloqueo o límite, que eran sus notas graves, ahorita son una gran parte fundamental de su arsenal vocal. Ahorita es algo muy curioso porque le pasó como con el baile. Siempre Dimash dijo que para él el baile era un impedimento, era un bloqueo, que no lo podía desarrollar como para unirlo a parte de su repertorio, y que siempre ahí se detenía. Lo mismo pasaba con sus notas graves. Tenía unas notas graves muy bonitas, muy respetables, pero les faltaba cuerpo, les faltaba ese desarrollo vocal que ha ganado con los años, esa madurez vocal. También la madurez de su voz le ha ayudado muchísimo, ya no tiene la misma voz de un niño, ¿no? Digo, lógicamente un adulto va a poder hacer notas más graves que las de un niño de 12, 13, 10, 11, 9 años. Digo, también eso es lógico, que Dimash iba a ganar ese cuerpo y esa presencia con el pasar de los tiempos y la madurez de su voz y la técnica y la práctica y sus dones naturales que Dios le dio. Y ahorita son, creo que mi mayor debilidad por lo que respecta a Dimash, sus notas graves. Bocati de Cardinali. Son excelentes. Vamos a disfrutar de este video de los mejores momentos de las notas graves de Dimash. Ya por ahí estoy viendo en la miniatura del video que está la presencia de la presentación de El amor en ti. Y cómo no decirlo, esa primera parte de El amor en ti es arte puro. Dimash no la canta, la pinta con su voz. El aire, el infinito es su lienzo y él la va pintando de colores con su mano y con su voz. Es increíble lo que hace Dimash en esa canción de El amor en ti, sobre todo en la primera parte, donde hace su registro de bajo barítono. Es imperdible. Pero bueno, antes de todo esto, corre el intro. Bueno, después del intro, ahora sí, basta de guara guara, basta de bla 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 bla, basta de lo que sea, de hablar. Y vámonos con la reacción. Señor Kudaibergen, por favor, impácteme con sus hermosísimas notas graves. Oh. Lo que yo siempre les he dicho, las notas graves son más complicadas que las agudas porque requieren de más aire, requieren de más control, de muchísimo soporte. Son las notas graves de Dimash, yo creo que son de lo mejor que he escuchado en cuanto a bajos. Operísticamente hablando, son riquísimos, me gustan mucho. El control, cómo domina el vibrato, cómo no se le oye que se le quiebre la voz ni que le tiemble, o sea, ese soporte que tiene. Yo creo que su diafragma ha de ser de acero, yo creo que se lo pidió prestado a Superman. Es increíble su diafragma, su capacidad pulmonar, todo. Aquí demuestra muchísima técnica en las notas graves.
Mm. Bueno, en esta canción de Dudarai que hizo con una versión jazzera funky, no muestra tanto un registro tan grave como en El amor en ti, pero también son unos graves muy respetables. Son unos graves muy pronunciados como los que estamos escuchando ahorita y son también muy ricos. Mm. 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 Wow, wow. Es curioso porque he escuchado esta canción, esta versión de Pearl Fisher, que hace el dueto con Plácido Domingo, que me gusta muchísimo. Y sobre todo porque me realizó uno de mis sueños. Uno de mis sueños, bueno, mis sueños siempre han sido escuchar a Dimash cantar ópera ya de manera consistente. Y siempre mis sueños fue escuchar un dueto de Dimash con Plácido Domingo que ya se me realizó con este de Pearl Fishers. También otro de mis sueños era escuchar a Dimash haciendo un dueto con José Carreras, que lamentablemente ya no lo vamos a poder tener. Otro de mis sueños ha sido escuchar un dueto de Dimash con Pavarotti, que lamentablemente tampoco ya no lo vamos a poder tener. Y mi último sueño es escuchar a Dimash haciendo un dueto con Andrea Bocelli. Ese todavía es posible. Son amigos, se conocen, se tratan bien. Dimash ya hizo como que una pequeña demostración al señor Bocelli, al maestro Bocelli. Maestro Bocelli tocando el piano, a Dimash cantando. De hecho, cantaron en esa ocasión la de Bésame Mucho, una canción en español. Digo, otra tono más de importancia, ¿no? Yo creo que si podemos conseguir que se realicen mis sueños, ya tenemos uno que es con el maestro Plácido Domingo y otro con el maestro Andrea Bocelli. Yo creo que sería... Y me gustaría ver específicamente a Dimash cantando con el maestro Bocelli la canción de Por ti volaré. Sería un deleite. Y me gustaría escuchar a Dimash solo cantando la canción de Nessun Dorma. Yo creo que eso sería porno para melómanos, así como les digo. Bueno, de menos para mí. Sería algo impresionante. Sería algo donde yo lo escucho y creo que en cuanto acabe la canción, de ahí ya me puedo morir y puedo morir feliz, porque sería un sueño hecho realidad. Ojalá que algún día se cumpla, que se escuche un dueto de Dimash con el maestro Bocelli. Digo, el del Plácido Domingo ya lo tenemos, que es esta canción, pero la del maestro Bocelli sería, yo creo que sublime. Y por eso ahorita en cuanto empecé a escucharlo, luego se me erizaron los vellitos, porque es mi cuerpo sabe, mi cuerpo lo pide. Y sabe que esto es una de mis canciones favoritas, por el dueto y por el significado que tiene, ¿no? El amor en ti. El control, el soporte que estaba interpretando, si no me equivoco, y no quiero que sea una falta de respeto, si me equivoco, discúlpenme, estaba interpretando creo que el himno de Kazajistán. Lo hace de una manera soberbia.
Lo hace de una manera muy rica, muy llena. En serio que esos graves que tiene son impresionantes. Yo creo que realmente nos están mostrando más un paseo en lo que ellos creen que son graves de Dimash. El amor en ti obviamente son unos graves de bajo barítono, ¿no? En la de Pearl Fisher también está haciendo unos graves muy, muy sabrosos, muy, muy sutiles. En la de Dudaray no tanto, yo siento más como que en la de Dudaray es voz de pecho. No sé, digo, yo no soy vocal coach ni nada de eso, ni soy experto, pero me suena más a que es voz de pecho, más que un grave muy pronunciado como El amor en ti. Yo creo que los más claros ejemplos de Dimash haciendo graves son El amor en ti, Ognipietra, Love is like a dream, Love is like a dream sin lugar a dudas. Y alguna otra que se me pueda llegar a escapar por ahí, Sinful Passion. También Sinful Passion llega a ser unos momentos de unos graves muy pronunciados, donde empareja y armoniza con el cello de una manera deliciosa, sobre todo en la versión del New Wave de Sochi del 2018. En esa versión hace unos graves muy ricos, muy, muy potentes. Pero yo creo que son las... creo que en la de Ulises también por ahí, en la de Te amo Cosi, con Ara Fabián y Aida Garifulina. Y hay otra que hace en dueto con Aida, que se me fue el nombre ahorita, que la cantan en un estadio, que Aida baja como que en un columpio, ¿cómo se llama? Cuestión de honor, Question of Honor. También esas hace unos graves bastante importantes. Yo creo que hubiera puesto más esas canciones en una recopilación. Digo, igual a lo mejor en un futuro lo hacemos. Si ustedes gustan que haga una recopilación de, para mí, cuáles son los graves más bonitos y más ricos de Dimash, los puedo hacer en un futuro. Nada más necesito que me lo dejen aquí en los comentarios, como que, oye, Ático, un video con los bajos que a ti más te gustan de Dimash. Ok, y se los hacemos. Pero obviamente lo tienen que pedir varios, no basta con que lo pida uno, con que lo pidan muchos. Y lo hacemos. Pero sí, yo creo que hubiera puesto esas. Digo, a lo mejor alguna otra que se me escapa por ahí ahorita, pero por así pensamiento rápido, creo que esas son más que la de Dudaray, ¿no? Digo, en la del himno también hizo unos graves bastante hermosos. En la de Dudaray, digo, para mí es más como voz de pecho, más que un grave muy pronunciado, es como que una voz de pecho a la altura del habla. Pero bueno, se respeta la elección que hicieron. Oh. 难忘的天地，让你的感动已经自中情侣。Orada karşılaşan tek takşirim var. Önüne şarastan temiziz yerim var. Karşılan vakitte mümkün olsunday. Üstüne vakitte üstüne olsunday. Gelin 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 gelin. Ölüm var gelime. Şarım var öpülüm yerim. Uğancırım yerim. Kazakistan'a. Fíjense que nunca me... Bueno, es que también no es que no la hayamos escuchado muchas veces, pero esta canción, si no mal me equivoco, es la de Join Hands, a dueto con Tang Weiwei. Creo que sí es Tang Weiwei. No recordaba estos bajos tan ricos. Pero me gusta mucho, me sorprendió esta canción. Y ahorita ya me hizo dudar, estoy empezando a pensar que también hay otras que dejé escapar por ahí, donde tiene graves también muy ricos.
Pero bueno, espero que en el video me las pasen y me den una cachetada de realidad. ¡Wow! ¿Cómo se me fue pasar esta canción? Estos graves también son espectaculares, ¿eh? No llegan a tener una presencia tan marcada como en Ogni Pietra o El amor en ti, pero también son soberbios, son muy oscuros, son muy dramáticos, son... Si no mal recuerdo, la canción es Thousand of Miles, A Common Dream. Creo que sí. Si no, corríjanme por favor en los comentarios. Y es que aparte Dimash tiene la capacidad de hacer que un grave tan oscuro, tan dramático, tiene la capacidad de hacerlo tan sutil y delicado que luego te pones a dudar y dices, ¿cómo fue posible que lo hiciera tan oscuro, tan dramático, pero a la vez tan dulce? O sea, tiene ese control vocal para una nota que requiere muchísimo esfuerzo, hacerla de una manera tan sutil. Es como por ejemplo cuando quieres hacer una nota tan aguda pero la quieres hacer dulce, que la conviertes en falsete, la suavizas muchísimo, le pones mucho aire y todo eso, pero los graves no, porque en un grave no sacas tanto aire. O sea, los graves de Dimash son bien colocados, con el aire donde debe de estar, pero los llegas a suavizar de una manera tan especial que es, yo creo que por lo que más me encantan, porque ha sido, yo creo que el único cantante que he escuchado que haga unos graves tan pronunciados y los haga tan sutiles, tan delicados, tan suaves, tan tiernos, tan llenos de miel, tan melosos. No sé, tiene esa capacidad extraordinaria en la garganta, y por eso quiero que me haga 3 hijos. Por favor, dime. Oh. Everybody, she's so naughty. She wanna party. Günde dün kayda kayda bayka mağazalar şapası adımlar süzgü оған сөз жоқ сен мені қалаған мен пайдасын не менімен бірге болам деп жүрегіме жете жол іздеп мойнымды тек сені ошалам мен. En la primera parte que nos pasaron de Be With Me, sí son unos graves bastante ricos, bastante pronunciados, con mucho control y todo. En esta parte del rap en kazajo, yo siento de la misma manera que en la de Dudaray, que es más como que su voz de pecho normal a la altura del habla, como él habla, porque él tiene una voz muy profunda.
cuando habla, no habla así como que muy delgadito, o sea, tiene una voz gruesa. Tiene una voz hermosa, por eso canta como canta. Pero yo siento que en esta parte del rap no es tanto que haga grave, sino que es más su voz normal. Ahí sí la baja. Se oye porque hasta como que llega a raspar el vocal fry. Oh. You raise me up. There is no light without its hunger. Wow. Each restless heart beats so imperfectly. But when you come and I am filled with wonder, sometimes I think I glimpse eternity. Oh, es que en serio cuando es esos finales que se va a la voz grave, cuando termina con el ahí en el eternity y como que la engola un poquito, se me figura, es tan rica y tan con tanto cuerpo que se me figura como si fuera la nota de un cello. O sea, tiene ese sabor a madera vieja, como les digo que tiene el cello, que me encanta tanto, el sabor añejo. No sé. Me encantan esos graves de Dimash. Es como si fuera un cello. Y pues bueno, hasta aquí llega la reacción a este video que la verdad me encantó. Me dieron ganas de grabar mi propia versión de los graves más ricos que tiene Dimash a mi punto de vista. Obviamente yo no soy experto en nada, ni tengo la última opinión lo tienen ustedes. Pero si gustan, déjenmelo aquí en los comentarios que les haga un video con lo que para mí serían los mejores graves que tiene Dimash en cuanto a mi percepción, en cuanto a mi opinión, y a lo mejor ustedes podrán estar de acuerdo conmigo en algunos, o a lo mejor me pueden hacer falta algunos que a ustedes les gusten, no sé. De eso se trata ese video, ¿no? De que todos opinemos y todos tengamos algo que ver y todos tengamos nuestro punto de vista, pero siempre todo con respeto. Si no está la canción que te gusta a ti, no tires a la basura todo el demás trabajo, ¿no? Digo, a lo mejor puede pasar esa canción en un video futuro también. Y pues bueno, si esta video reacción les gustó, regálenme un like, suscríbanse si no están suscritos, activen la campanita para que YouTube les avise cada que subimos un nuevo video. Ay, como que me quiere dar... todavía sigo mal de la garganta, no sé si me escuchan que todavía estoy como en el... es porque todavía ando como que me dio mal de la garganta, me dio fuerte esta vez. Y pues bueno, para que YouTube les avise cada que subimos nuevo video. Estamos subiendo video reacciones a Dimash todos los días, de lunes a viernes. Y acuérdense que tenemos las nuevas dos secciones de su versión, que es la original contra la versión de Dimash. Bueno, no contra, sino es la versión original del tema y la versión de Dimash, que es lo que hicieron de diferente. Y ahora sí tenemos el Dimash contra Dimash, donde solamente Dimash puede competir contra él mismo, porque ponerlo a competir contra alguien más sería injusto. Digo, hay que ser honestos. Y por eso es Dimash contra Dimash, donde comparamos versiones de la misma canción cantada por Dimash en diferentes ocasiones. Ya tuvimos nuestro primer video con gran aceptación, con gran respuesta de la comunidad del ático, que fue la de Sinful Passion. 3 versiones diferentes de Sinful Passion. Dijeron cuál era su favorita, que era la del concierto de Moscú del 2019. A mí me gustó muchísimo la del Kinetic Boys de Kazajistán del 2019 también. Y también a mucha gente le gustó más la versión del New Wave de Sochi del 2018. De eso se trata, de que pasemos un rato juntos, nos divirtamos, nos conozcamos, conozcamos nuestros intereses en lo que respecta a Dimash Kudaibergen. Y pues bueno, no me queda nada más que decirles que
Síganme en Instagram, únanse a la comunidad del ático en Patreon. Enlaces para Instagram y Patreon aquí abajo en la caja de descripción del video. Asimismo, el link original del video al cual reaccionamos para que vayan y lo disfruten sin interrupciones, sin comentarios, sin nada, y sin mi carota y sin mis tonterías. Pues bueno, no me queda nada más que decirles que yo soy Ático. Los quiero mucho. Los veo el día de mañana en el ciberespacio. Bye.